Sean todos bienvenidos una vez más a un programa más en un manantial en el desierto. Somos un ministerio que está bajo la cobertura del Ministerio Pentecostés Manantial de Agua Viva. Los pastores Eduardo y Graciela Rivera les mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo, que el Señor les fortalezca para que sigan instruyendo al rebaño del Señor. Dios les bendiga. Y nuestra congregación está ubicada en el 750 de Herbes Road en Thousand Oaks, California. Por si algún día quiere venir a acompañarnos a tener ese encuentro con el poderoso más poderoso, los servicios son los días miércoles a las 7 de la noche y los días sábado a las 6:30. Este día es un día muy especial porque tenemos una invitada, a mi amada esposa y una sierva del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, mi amor. Yo sé que usted conoce ya del Señor, una mujer temerosa. Amén. Una mujer que está tratando de agradar al Señor. Y amén, vamos caminando juntos de la mano hasta el objetivo, ¿verdad? Que el Padre quiere con nuestra vida. Amén. Sí, si me permite un momento para leerle una escritura que tanto me encanta, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Hermoso, ¿verdad? Hermosa palabra. Como les decía, una invitada muy especial porque es mi amada esposa y yo sé que es una sierva temerosa del Señor y puede presentarse con nuestra audiencia. Amén, pues que el Señor les bendiga. Mi nombre es Angélica Chávez. Como muchos me conocen y por los que no me conocen, ¿verdad? Es un privilegio poder estar compartiendo, ¿verdad? Lo que es sobre el testimonio, ¿verdad? De dónde el Señor me ha sacado. Amén. ¿Verdad? Y lo más importante es saber, ¿verdad? Que es Dios el que nos levanta, ¿verdad? Amén, aleluya. Que es algo tan maravilloso como el Señor te recoge y te perdona, ¿verdad? Más que todo. Y pues me siento nerviosa, pero yo sé que el Señor está conmigo. Aleluya. Y Él siempre lo ha estado, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y yo sé que siempre va a estar conmigo. Amén. Y pues estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo, hablando de la palabra, hablando de Dios, de dónde Dios me ha sacado, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Sabe este programa, como usted ya lo sabe, que es para que lleguemos a esas personas a donde presencial no podemos ir? Pero el Señor nos ha dado las herramientas para poder llegar y expandir su evangelio, ¿verdad? Amén. Para poder llevar de gracia por lo que de gracia hemos recibido. Amén. Sí, entonces para eso es hecho este programa, que estos testimonios de impacto, hay personas que en este momento están pasando por la misma situación. Amén. Que se encuentran en un callejón sin salida, que se encuentran sin esperanza, pero pueden ver, identificarse con los testimonios que han venido los hermanos que han venido anteriormente, y en esta ocasión le toca a usted, y se puedan identificar con usted, ¿sí? Y que puedan decir, si Dios pudo hacerlo con ella, lo puede hacer conmigo. Amén, y está usted para darles ánimo, para darles esa palabra, inyectarles esa esperanza, ¿verdad? Amén. Así que de aquí en adelante, sierva, díganos qué Dios ha hecho en su vida. Pues primeramente, ¿verdad? Quiero empezar con un texto bíblico. Amén. Del amén, cual amén. Adelante. le puedo decir que me identifico, porque la verdad que cuando he escuchado prédicas o he escuchado de este texto, me identifico con él. Y pues la verdad es de que me encanta mucho, porque aquí el Señor, ¿verdad? Da un claro ejemplo, ¿verdad?
y también pues me identifico con esta mujer porque de ahí el Señor me ha sacado. Amén. ¿Verdad? Y es en San Juan 7:53. Empezamos es San Juan 8:3. Amén. ¿Verdad? Amén, sierva, adelante. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, teniéndole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Santo. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya, qué hermoso. Pues como le decía, ¿de dónde el Señor me ha sacado? O qué el Señor, la pregunta que usted me hacía, ¿qué el Señor ha hecho en su vida? Ha hecho en mi vida. Y yo le puedo decir que el Señor no ha hecho. Amén. Porque el Señor lo ha hecho todo en mi vida. Pues yo soy, desde mis 11 años, se puede decir que aparentemente soy una niña huérfana. Somos 3 hermanas. Mi madre, que en paz descanse, ¿verdad? Ella fue madre soltera y pues a la edad de muy pequeña ella se apartó de mi abuela, que era donde nosotros vivíamos junto con mi madre. Entonces le quiero decir de que le quiero compartir cómo el Señor desde aún del vientre de mi madre, el Señor traía un propósito para mi vida. Amén, amén. Porque cuando yo nací, yo nací con una enfermedad que pues la verdad en aquellos tiempos no se sabía, no podían explicar qué es lo que era, pero yo tenía unas llagas en mi cuerpo de muy bebé. Entonces, cuenta mi familia de que yo lloraba mucho. Entonces, mi abuela le regaló a mi mamá, le dio dinero para que me llevara al doctor. Entonces, desde ahí yo escucho lo que el Señor hacía desde que yo ya estaba muy bebé. Amén. Yo sabía que el enemigo pues quería matarme, pero Dios tenía algún propósito para Amén. Mi vida. Entonces, pues mi mamá me llevó con ese doctor y pues no sé qué pasó, pero el doctor le regaló unos botes de leche, le dio una crema que según pues mi abuela y mi mamá en ese tiempo lo vieron como una crema mágica, como una leche mágica del cual yo de la noche a la mañana mejoró. Hubo un cambio, Amén. ¿Verdad? Entonces, en la escasez que nosotros vivíamos era muy tremendo porque mi mamá, como era madre soltera
y yo soy la más pequeña de mis otras, de dos hermanas, soy yo la más pequeña. Entonces, con el pase de los años, mi mamá se apartó de mi abuela. Entonces, según ella, pues se había encontrado un hombre que sí la valoraba. Entonces, pero era una trampa del enemigo, porque él nos llevó a vivir a un lugar muy, muy tremendo en aquel tiempo por las pandillas, ¿verdad? Y pues eso es en El Salvador, pasó en El Salvador. Entonces yo me recuerdo de que mi mamá se iba a trabajar y pues nos dejaba a mis hermanas y a mí, nos dejaba solas. Y pues en ese tiempo yo tenía como 7 años, casi nos llevamos como 2 años de diferencia con mis otras hermanas, pero era algo tan tremendo porque en aquel tiempo las maras estaban muy, como le dijera, Violentos. muy violentos. Le voy a decir que podría decirse que no pasaban quizás ni 15 días cuando nos asaltaban, se nos metían a la Wow. casa a robar. A mi mamá la asaltaban en la noche, era un lugar tan peligroso del cual yo nunca entendí por qué mi mamá nunca tomó la decisión de moverse de ahí, ¿verdad? Pero en ese tiempo las mujeres eran como más temerosas de poder tomar una decisión y hacerlo, ¿verdad? Entonces mi mamá fue una persona que muy luchona, ¿verdad? Yo siempre la voy a admirar a pesar de que ella hizo cosas, ¿verdad? De las cuales muchos la pueden acusar, pero para mí ella fue una excelente madre. Amén. Yo el recuerdo que tengo de ella, una madre luchona, una madre que se esforzó por darnos a mis hermanas y a mí todo lo que necesitábamos. Esa era mi mamá. Entonces, pero había una tristeza en su corazón de ella, del cual ella nunca nos compartió, porque pues estábamos muy pequeñas, ¿verdad? La carga, el peso que ella llevaba en ella misma de nosotros, de toda la renta que pagaba, todo lo que ella quería darnos, pero no alcanzaba. Entonces, pero ahí estaba el Señor. Amén. Cuidándonos, porque como para testimonio, yo le puedo decir, en ese tiempo yo tenía, cuando nos pasó todo eso, yo tenía como, póngale, unos 8 años. Mis hermanas, la otra tenía como 10, la otra tenía como 12, y las personas que se metían a robarnos para la gloria de Dios nunca intentaron abusar ni de mí ni de mis hermanas. Gloria al Señor. Y eso es un testimonio de grande, ¿verdad? Porque el Señor La nos mano cuidaba, de Dios. ¿verdad? Porque el Señor no les ponía o sea, el enemigo tal vez podía ponerles el deseo, pero el Señor no lo permitía, ¿verdad? Amén. Porque el Señor, tanto como para mí, como para mis hermanas, había una cobertura. Amén. Entonces, pero también le quiero decir de que en la vida que mi madre llevaba, era una cadena como de maldición, del cual el propósito del enemigo era arrastrarnos. Pero el Señor puso la mirada en mí y le puedo decir también que el enemigo igual puso la mirada en mí. A la edad de 11 años, a mi mamá se la llevaron, ella desapareció. Yo tenía 11 años cuando la última vez que la vimos, ella llegó angustiada a la casa buscando todo el dinero que ella podía tener guardado. Y me recuerdo que íbamos con mi hermana, una de mis hermanas, a comprar.
Y, y pues ella llegó y empezó a sacar todo su dinero. Entonces nosotros sin entender, ¿verdad? Y estábamos, bueno, yo estaba pequeña, todavía no podía yo asimilar lo que era tener un problema de la magnitud que mi mamá podía tener en ese momento. Y ella se llevó todo su dinero y le dijo a mi hermana, en la noche yo les traigo la cena. Una cena que hasta el día de hoy no la hemos visto, ¿verdad? Y fue algo muy duro, muy impactante porque puedo decir que por muchos años hubo un vacío en mi corazón y ese vacío solo lo llenó Dios. Amén. Amén. Gloria Y al si Señor. hoy estoy aquí dando mi testimonio, es porque el Señor ya me liberó. El Aleluya. Señor me rescató. El Señor me limpió. Y hoy puedo decir, yo soy libre. Y toda cadena de maldición generacional fue rota. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Aleluya. Pues le quiero seguir compartiendo de que esa cena nunca se dio. Porque mi mamá nunca regresó. Wow. Pasó un día, pasaron 2 días y ella nunca llegó. En ese tiempo, mis hermanas y yo solas. Nadie con nosotros. Mi abuela vivía algo retirada. La verdad es de que no había un apoyo familiar del cual podríamos haber dicho, aquí está mi tía, aquí está mi abuela, aquí está nadie. Pero ahí estaba Dios. Amén. Todas las noches cuidándolo. Porque la verdad era de que mucha gente se dio cuenta que estábamos solas. Y gloria a Dios, nunca nos pasó nada. Aleluya. Entonces, pues mi mamá desapareció. Y para no alargarle tanto, como casi al mes hubo una familia que buscó a mi hermana la mayor y le ofreció su apoyo. Le ofrecieron investigar qué pasaba con mi mamá porque ella nunca llegaba. Entonces, hasta que se tomaron las investigaciones y todo, y un día estábamos en la escuela, cuando mi hermana llegó a decirme que agarrara mi mochila, que nos íbamos a ir, y yo le dije, ¿qué pasa? Y yo me recuerdo que ella empezó a llorar y me dijo, vámonos porque dicen de que mi mami ha muerto. Fue algo muy duro. Yo tenía 11 años. Fue un impacto muy grande porque hoy yo puedo decir, y todo el tiempo me lo he dicho, ¿por qué quedé tan corta de decirle tantos te amo a mi mamá? De decirle, y puedo decirle que nunca yo le dije a mi mami, mami, eres excelente. O mami, gracias por lo que haces por mí. O nunca se lo pude decir. Y ese era el sentimiento que yo mantuve por muchos años. Y tal vez en ese entonces no entendía el propósito. Y por muchos años yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tú permitiste eso? Si hay tanta gente mala, hay tantas mujeres que dejan a sus hijos, que no se hacen cargo de sus hijos y que son malas madres, porque quitaste a mi mami que era buena. Ese eran el reclamo que yo tenía hacia Dios. Ese era el dolor que yo sentía en mi corazón, ese dolor tan profundo, el cual invadía mi corazón todos los días. Entonces, como alrededor de todo ese tiempo de que mi mamá fue dada por muerta
y pues en la forma que ella murió fue muy brutal. Y yo decía, ella no se lo merece. Ella no se lo merecía. Y pues bueno, pasó el tiempo, yo me fui con mi abuela, mis hermanas se quedaron con esa familia porque estaban terminando sus estudios y ahí empezó, yo pienso desde entonces, desde que mi mamá faltó, pienso yo que empezó como un proceso a tan corta edad, un proceso para mí. Y en aquel tiempo yo no lo entendía. Y le puedo decir que hasta hace poco lo entendí. Aleluya. Porque la verdad es de que Dios a veces permite al enemigo, pero es limitado. Porque el enemigo hizo conmigo lo que él quiso. Y cuando Dios vino, cuando yo tomé la decisión de entregar mi vida a Cristo y de darle un cambio a mi vida, le puedo decir que a pesar de todo lo que yo hice, de Dios yo no he recibido una acusación. Santo. Mas el enemigo en muchas ocasiones, a través de sueños, Es el a acusador. través del pensamiento, venía acusándome y me decía, no vales nada, tú no tienes el perdón de Dios. Hasta en una ocasión, a través de un sueño, también le puedo decir que el enemigo me puso como en un reloj y me dijo, tu vida se acaba muy pronto. Pero aquí estoy. Aleluya. Y no solo en una ocasión el enemigo ha intentado quitarme la vida, pero Dios no se lo ha permitido porque Amén. hay un propósito del cual aún no se ha cumplido. Amén, Y yo, amén. mi confianza está en el Señor. Pero le quiero decir de que pasaron los años y pues yo quedé en la casa de mi abuela y no quiero como expresarme mal, pero pasé un proceso con mi familia, con mi abuelita, que en paz descanse. Ella fue una señora muy Tremenda. tremenda, se podría decir, porque mi abuela era una persona que la verdad igual no conoció de lo que es el amor, de lo que es dar el amor. Si ella fue cristiana, si ella era muy, muy religiosa en el sentido de que ella pues iba a la iglesia todos los sábados, todos los días, pero nunca entendí por qué ella tenía un desprecio hacia nosotros. Mis hermanas rapidito pues se fueron, ¿verdad? Ya estaban grandecitas y pues se fueron a trabajar. Y yo me quedé ahí con mi abuela y pues mi tía, mis primas. Pero la verdad, hubo un tiempo que yo no la pasaba bien ahí. Wow. Mi abuela, no sé qué era lo que ella sentía conmigo, pero le puedo decir que ella fue muy grosera conmigo. Pero de eso, igual, el Señor quería enseñarme algo, porque yo le puedo decir de que en mi corazón no hay odio para mi abuela. Yo a mi abuela Aleluya. la perdoné Gloria al y Señor. también reconocí que yo tenía que pedirle perdón a ella, porque de ver la actitud que ella tenía conmigo, yo fui mala con ella también. Santo. Entonces, era una cadena de maldición que venía, ¿verdad? Porque mi madre fue despreciada, mi abuela igual. Entonces, ella no sabía cómo dar amor. Así es. Y yo lo puedo entender, pero en aquel tiempo no lo entendía. Porque en qué aspecto ella fue grosera conmigo. Ella me escondía la comida, me escondía
le puedo decir que hasta la sal me escondía, ¿verdad? Pero mi abuela, yo le decía, yo dije, ¿cuándo yo voy a poder recibir un abrazo de ella? Y la verdad que nunca lo recibí, porque en ella yo solo podía ver desprecio. Pero ahí estaba Dios conmigo. Amén. Y yo sentía un dolor tan grande porque a veces una prima me cantaba una canción que decía, pobrecita la huerfanita. Yo lloraba mucho porque yo me sentía que no valía nada. Y todo ese sentimiento yo lo estaba guardando en mi corazón. Porque la verdad que yo sentía que nadie me quería. Yo sentía que, decía yo, ¿para qué yo vine? ¿Por qué? Y yo se lo decía porque a veces mi abuela me decía, sí, que yo fui la que le di dinero a tu mamá para que no te murieras y mejor te hubiera dejado morir, me decía ella. Entonces, y yo le decía, y yo le respondía más altanera agresiva también, porque incluso una vez me llegué casi a dar duro con mi abuela, pero yo sentía mucho dolor en mi corazón, porque decía yo, ¿por qué ella es tan mala conmigo? Porque ella es así conmigo. Y a veces mejor me gustaba irme a vender con mi tía para no pelear con ella. Porque cuando mi tía llegaba, mi tía le decía que por qué no me dejaba que yo comiera pero yo me sentía como hasta cierto punto protegida cuando mi tía estaba ahí. Entonces, y pues así pasó el tiempo, pasé mucho tiempo así viviendo ahí, hasta que ya las cosas llegaron a su extremo, que con esa prima empezamos a pelear, yo me enojaba mucho. Para ese tiempo mis hermanas ya se habían venido para acá, para Estados Unidos, y pues yo estaba allá sola, pero si yo llegaba temprano a la casa, mi abuela decía que sí, que yo era huevona, que yo no hacía nada. Y si yo llegaba tarde, que yo era una vaga, que no me gustaba estar en la casa. Si yo hacía limpieza, que yo no hago bien la limpieza. O sea, de ninguna manera yo le agradaba a ella. Entonces, así viví por mucho tiempo, hasta que pues empecé a tener como más problemas con mi prima y pues ella estaba más pequeña y pues era la hija de mi tía y pues era obvio de que era algo lógico que mi tía se iba a poner de parte de ella, ¿verdad? Y pues empezaron ya como los pleitos tanto con mi abuela como con mi tía, mi prima y pues también tengo un tío del cual él sentí mucho apoyo con él porque en una ocasión yo me quedé afuera a dormir de la casa y él me dijo, venite para acá, me decía mi tío. Y pues ahí mismo en la casa, pero él tenía su casita aparte. Y yo esa noche dormí ahí con mi tío y yo llorando todas las noches, llorando porque no podía estarle a cada rato llamándole a mis hermanas para quejarme porque también ellas no podían hacer nada. Entonces, no había quien yo podría decir, sentir un apoyo, ¿verdad? Entonces, para ese tiempo yo ya tenía los 15 años. Y, le puedo decir de que fue mucho el desprecio que yo sentía
que la verdad yo mejor me salía a las 6 de la mañana de la casa y llegaba hasta las 7 de la noche y solo estudiaba a mediodía. Me quedaba no haciendo nada malo, sino que con mis amigas. Me iba a la casa de una amiga, me iba a la casa de otra amiga y así. Y le puedo decir que en ese tiempo no había como una maldad en mi corazón de yo poder decir yo hice esto. No. Pero la acusación de que yo andaba haciendo cosas malas siempre estaba ahí. siempre estaba ahí. Entonces, y así pasó el tiempo hasta que pues llegué a ese día que mi tía se peleó conmigo y nos dimos duro con mi tía. Yo pues la verdad sí no fui así como de las personas que se dejaban, sino que yo decía, yo me voy a defender. Entonces, y pues ya ella me corrieron de la casa y pues le llamaron a mi hermana diciéndole cosas de que yo hacía y yo no las hacía. Entonces, me recuerdo que me fui con una amiga que ella vendía cosas así en la calle y ella humildemente vivía bien, pobremente, pero fue la única que me dijo, venga para acá vieja, me dijo. Yo la apoyo, me dijo, véngase. Y yo me acuerdo que la verdad, en lo humilde que ella vivía, el tiempo que yo viví con ella, fue un tiempo muy bonito, porque ella nunca me despreció, había veces de que ella lo que hacía de comida era un guineo, un banano, lo hacía frito y me daba la mitad para el desayuno. Entonces ella, el tiempo que yo viví con ella ahí, procuró como hacerme sentir bien. Pero de todo lo que mi tía le había dicho a mi hermana, ella se enojó conmigo. Entonces yo no tenía apoyo de nada. Entonces, ¿qué yo hacía? En ese entonces conocí a una persona, a un muchacho, se puede decir, como 3 años mayores que yo. En ese tiempo yo tenía 15, tenía como unos 6 meses de haber cumplido los 15 años. Y pues empezó a hablarme y yo dije, pues aquí está mi salida. Aquí yo voy a encontrar lo que nunca he encontrado, que es sentirme amada. Yo lo vi de esa manera y pues me endulzó el oído y yo dije, ok, sí. Pero más no sabía que él era un hombre machista. Santo. Porque la verdad que él siempre me tuvo, el poco tiempo que yo viví con él, siempre me tuvo como sumergida, porque él fue muy malo conmigo. Él fue muy grosero conmigo. Él vivía todavía con su mamá, con su papá, y ahí me llevó a vivir a mí. Y pues en aquel tiempo yo dije, estoy enamorada de él. A pesar que él era malo conmigo, que él era grosero, yo decía, yo lo amo. Y fue algo de lo cual yo dije, pues no, decía su papá de él, que la mujer que dejaba primer hogar ya no servía. Wow. Entonces yo dije, no, pues si lo dejo ya no voy a servir. Entonces, y así viví un tiempo con él. Salí embarazada de Alicia. No, le quiero decir que nos dejamos. Todavía yo no estaba embarazada de la Ali, de mi primer hija. Cuando
nos dejamos por el maltrato y todo lo que, pues la verdad, él no trabajaba. Prácticamente su papá de él nos mantenía a los dos. Wow. Entonces, y ya pues mi hermana me empezó a hablar y ya yo como desahogándome con ella y me di cuenta pues que la verdad yo no tenía un hogar porque éramos dos niños, o sea, y creyendo tener un hogar cuando no teníamos nada. Así es. Cuando lo único que era recibir maltrato porque no, ni él estaba en edad de tener una mujer, ni yo en la edad de tener un esposo o una pareja. Así es. Del cual, porque él me obligaba a ir a la iglesia. Y yo, con tal de que él no se enojara conmigo, yo iba. Pero él no iba. Él me mandaba a mí con su mamá a la iglesia. Y me obligaba a que me pusiera una grande falda hasta abajo. Que porque yo era ya una señora de hogar y que yo tenía que vestirme sin enseñar nada de mi cuerpo porque yo era ya una señora y tenía apenas 15, 16 años. Entonces, yo no me sentía feliz, yo todavía sentía ese vacío en mi corazón, todavía yo sentía ese vacío. O sea, yo estaba con él, pero no estaba completa. Entonces, intentando creer poder encontrar el amor donde no lo estaba. Así es. ¿Verdad? Pero en lo obligada que él me mandaba a la iglesia, yo iba. Y yo empecé a conocer de Dios. Empecé Aleluya. yo a conocer de Dios y a saber de que en él yo podía encontrar la felicidad. Pero aún así, el sentimiento que estaba en mi corazón no salía. Wow. ¿Verdad? Y pasó el tiempo, por muchos motivos, pues nos dejamos. Pero yo me regresé con esa mi amiga a vivir ahí con ella, pero nos seguíamos viendo. Y así fue como yo salí embarazada de mi primera hija, que la verdad puedo decir que es lo único bueno que tengo yo de esa persona. Pero le quiero decir de que ahí estaba el Señor conmigo. Amén. Vivía muy pobremente. Mi embarazo fue un embarazo tan triste, un embarazo tan, no le puedo decir tan sufrido porque hay unos peores, pero en mi caso yo lo sentía sola, yo estaba sola. Y el plan del enemigo era, no sé cómo mi mamá vivió sus embarazos, pero el embarazo que tuvo cuando yo estuve en el vientre de ella fue, creo que igual. Ella lo pasó sola porque mi padre no se hizo cargo de mí. Wow. Entonces, desde ahí hoy puedo yo entender que había una cadena arrastrando, porque mi madre fue madre soltera conmigo y yo estaba viviendo lo mismo. Yo era madre soltera. Pero el Señor lo permitió con un propósito. Amén. ¿Verdad? Porque para los hijos de Dios todo obra para bien. Amén, así es. Y le puedo decir de que en aquel tiempo yo yo anhelaba todos los días de todo mi embarazo, que la puerta del cuarto donde yo vivía fuera tocada por él y decirme, yo me voy a hacer responsable de mi hija. Porque yo decía estar enamorada, porque yo decía, es el hombre que yo quiero, decía yo. Y fue un como obsesión, yo no sé cómo se lo podría explicar, pero fue algo que costó que me saliera,
porque hoy entiendo que él a mí nunca me quiso, nunca quiso a mi hija, porque él nunca se hizo cargo de ella. Porque de ahí con el tiempo yo quise ponerle a mi hija que es, ok, no me quiere a mí, está bien, pero aquí está la niña. Pero no, su corazón de él estaba muy duro hacia, hacia el sentimiento para mi hija como para mí. Wow. Pero con el pase del tiempo, pues la verdad fue algo del cual el enemigo me iba arrastrando poco a poco. Porque base que él me obligaba a ir a la iglesia, yo después que me dejé con él, yo empecé ya por mi cuenta, yo ir a la iglesia. Amén. Y empecé a ir, yo tenía a la niña muy pequeña, empecé a ir a la iglesia. Y en la iglesia donde yo iba, empezaron las hermanas a acercarse, a apoyar, yo sentía mucho apoyo. Y pues hubo un tiempo que como que podemos decir, todo está bien, ¿verdad? Todo está bien, todo va marchando bien. Yo empecé a tener un negocio de ropa, ya mi niña tenía como un año, año y medio, cumplió los 2 años y pues estaba bien todo. Yo lo sentía bien porque yo vendía, iba a la iglesia, o yo decía, si el Señor viene ahorita me voy con él. Aleluya. Pero todavía había un vacío en mi corazón. Todavía estaba esa raíz de amargura de lo de mi mamá, de lo de mi abuela, tantas cosas. Pero mi hija vino a cambiar mis pensamientos porque con ella yo aprendí a ser responsable. La tuve a los 17 años y yo me sentía capaz de poder criar a mi hija, ¿verdad? Trataba la manera de darle todo lo posible, todo lo que una madre desea para un hijo. Entonces, y pues en la iglesia donde iba, las hermanas, los hermanos decidieron darme limpiar la iglesia y me pagaban al mes, me pagaban $70. Y pues yo me sentía bendecida. Pues en nuestros países ganar una cantidad, cierta cantidad, pues uno dice, wow, para ese tiempo yo no le puedo decir que esos $70 era lo más que yo podía ver en ese tiempo en mi mano. Y pues era una gran bendición, ¿verdad? Y empecé ahí, pues estaba yendo a la iglesia y todo así bonito y tenía mi venta de ropa. Me sentía bendecida. Me sentía yo, wow, ahorita yo estoy bien, ¿verdad? Pero ahí viene como cuando el enemigo va y le pide permiso al Señor. Como cuando Job. Sí. Entonces, y que viene el dardo del enemigo. Viene y pues un día como cualquiera, fue un sábado, todos los días yo iba a hacer la limpieza, a veces iba temprano, a veces iba en la tarde, pero como allá todos los días son los cultos, yo todos los días tenía que limpiar. Pero empecé a tomar clases, a estudiar y pues los sábados se me complicaba. Y pues, hablé yo con el pastor y le dije que si me daba permiso de ir temprano a hacer la limpieza. Y yo iba a las 5 de la mañana a hacer la limpieza. Entonces, pero empecé a ver que él me ayudaba, que él me ayudaba a recoger, me ayudaba a limpiar y todo, ¿verdad? Entonces, sí, ella era un señor de bastante edad avanzada y pues pasó un día de que él me dijo que quería hablar conmigo y le dije yo, ¿qué pasó? Para ese entonces yo tenía como unos 21 años, por ahí así.
Y pues mi niña yo la había dejado en la casa, donde yo vivía, estaba durmiendo y yo me fui a hacer la limpieza. Y pues él me dijo que quería hablar conmigo. ¿Y qué pasó? Y yo le dije, "Oh, sí, está bien, dígame". Y me dijo el pastor de la iglesia. Y me dijo, pues la verdad yo ya no aguanto. ¿Y el qué? Le dije yo ya no aguanto, me dijo, porque la verdad me dijo, yo le digo que yo así en seco, yo le doy $40, me dijo, si usted se acuesta conmigo. Wow. Y yo me quedé así, ¿cómo? Y fue como un balde de agua. Fue un, um, un proceso del cual me llevó a hacer tantas cosas porque mi fe se vino abajo. O sea, yo dije, no, un pastor que te diga eso es algo del cual tu fe cae por el suelo. Así es. Yo no me sentía preparada para una prueba de esas. Pero el Señor permitió que el enemigo me arrastrara hasta cierto tiempo, porque fue como un huracán que vino a mi vida. Porque la verdad fue algo tan impactante para mí, porque eso me llevó a hacer muchas cosas equivocadas. Desde ese día que ese pastor me dijo eso, mi fe cayó. Le puedo decir que yo dije, no. Le dije yo, ¿qué le pasa? Y me dice, yo ya tengo, me dijo, arriba, porque era de 3 plantas esa iglesia, arriba yo tengo un colchón, me dijo, y ahí podemos ir. Wow. Y yo le todo dije, predeterminado no. ya. Sí, no, le dije yo, no puedo, le dije yo. Y yo me acuerdo que yo me fui, y llorando yo, y llegué donde una hermana, y se lo conté, porque dije yo, no me puedo quedar callada. Y ella me lo dijo, no, hija, me dijo, no puedes callar, me dijo. Esto lo tiene que saber la iglesia. Y ahí viene donde la verdad, cuando la iglesia se dio cuenta, le puedo decir que la mitad de la iglesia creyó y la mitad de la iglesia no lo creyó. Fueron más las acusaciones tal vez hacia mí, porque empecé a vivir un tiempo donde el cual todos me miraban mal. Donde enfrente me podían decir, ay no, sí hermana, yo le creo, ay no, que mire hermana esto y esto, sí, pero detrás hablaban a mis espaldas y eso a mí me empezó a doler mucho. Entonces el sentimiento que yo sentía fue como un hoyo más, como que se fuera acumulando más, ¿no? Lo que yo estaba pasando en ese momento, de empezar a sentir ese desprecio, de empezar a ver cómo la propia iglesia me estaba despreciando, cómo la iglesia me acusaba y no me creía. Y yo decía, ¿por qué no me creen? Porque ese pastor ya tenía como antecedentes también de ser así, ¿verdad? Pero conmigo cruzó el límite. Entonces se hizo una reunión con los diáconos, con las diaconisas y todo. Y la verdad que yo le pedí mucho al Señor, sentí el respaldo porque yo hablé y dije lo que había pasado. Pero yo dije, ok, si el pastor acepta y pues me pide perdón, pues yo quizás en ese tiempo sí le hubiera dicho que lo perdonaba, pero yo ya en mi mente yo decía, yo ya no voy a ir a la iglesia, porque yo ya no creo. ¿Cómo yo voy a escuchar que él predique, que él hable de honestidad o de la sinceridad cuando
había hecho lo que había hecho. Así es. ¿Verdad? Entonces yo ya no iba a creer en lo que él predicara. Entonces yo en mi mente, ok, sí se hace la reunión y todo, pero yo ya sabía que yo a esa iglesia yo ya no iba a volver por todo lo que me había pasado. Y yo llegaba a la iglesia y como allá son bancas, cuando yo me sentaba, los hermanos que estaban ahí se quitaban y se iban para otra banca. Wow. Eso a mí me dolía tanto. Como si usted era la culpable. Sí. O llegaban, no me saludaban. Y eso era algo que a mí me dolía mucho, porque aparte que yo no estaba como maduramente En la fe. yo no estaba como en la capacidad de poder resistir algo así, ¿verdad? Entonces, y pues el pastor como si nada. Wow. Pero hoy yo puedo entender y yo le puedo decir que era un plan del cual el enemigo iba haciendo día con día para mi vida, porque de todo eso que yo le estoy contando que yo viví en esa iglesia, el plan del enemigo era destruir mi vida. El plan del enemigo era que yo me refundiera. Y todo él lo estaba preparando. Y Dios hasta cierto punto lo estaba permitiendo porque él sabía que yo iba a poder salir de todo eso. Amén. ¿Verdad? Y le quiero decir de que en ver tanta acusación, en ver tanto que me señalaban, que decían que sí, que yo era aquí, que yo quizás lo había provocado, Wow. Cosas así, ¿verdad? Y pues yo dije, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya no. Entonces se me vino abajo los $70 que yo recibía por la limpieza. Mi negocio de la ropa, yo ya no vendía de la misma manera y tenía que pues pagar renta, que darle de comer a mi hija y ya no había nada. Y en eso pues donde yo vivía había una muchacha que decía ser mi amiga y me dijo de que había un lugar donde yo podía trabajar, que solo iban a ser 15 días. Y que pues que ella me llevaba con ella, pero que ahí se vendían cervezas, pero que solo era eso. Y te van a pagar bien, me dijo. Y pues dije yo, bueno, solo son 15 días. Y le dije yo, sí, sí voy a ir. Entonces busqué con quién dejar a mi hija y me fui con ella. Y yo me recuerdo de que como yo tenía mis faldas para ir a la iglesia, me acuerdo yo que me llevé como 3, 4 faldas. Y pues yo con mis camisitas así normales y todo, y llegué a ese lugar. Ahí comenzó otro proceso. Porque ahí donde comenzó, donde en realidad pues le puedo decir una vida, un mundo oscuro, un mundo sucio, del cual si yo me siento preparada para decirlo, es porque el Señor ya me perdonó. Amén. Es porque si hay uno que me apunte, le puedo decir, no te creo. Aleluya. Porque no es para vanagloria, no es para enorgullecerme, sino es para mi vergüenza, porque la verdad es de que yo tomé un camino equivocado.
Como todo joven. Pero de ahí Dios me sacó. Amén. Porque yo decidí, esa persona no me obligó a ir, yo lo decidí y yo fui. Así es. Por la necesidad de poderle dar a mi hija según lo que ella necesitaba. Y yo ahí estaba equivocada. Porque a mi hija la hice sufrir por 15 días, dejándola en un lugar donde fue maltratada. En un lugar donde fue despreciada. Donde la verdad es de que donde ella fue humillada. Que fue con su propia abuela de parte de papá y su tía y aún su propio papá. Yo ahí dejé a mi niña por 15 días. Y ahí comenzó una parte del cual como mujer yo le puedo decir que fui como me embarré en el fango. Porque yo llegué a ese lugar y la señora me dijo, vení solo a despachar, me dijo, como mesera, o también me dijo, te vas a acostar con los hombres, me dijo. Wow. Y yo me quedé así, ¿cómo? Sí, me dijo, aquí la mujer vive es la que sale adelante, me dijo. Y yo me acuerdo muy bien de esa noche y yo sentada en una silla dije yo, ¿qué hago? Tenía 21 años y dije yo, y me dijo ella, si querés hacer dinero, aquí lo vas a hacer. Pero si no, pues yo te voy a pagar, no sé si me acuerdo que me dijo que me iba a pagar $50 en los 15 días por ayudarle a vender. Entonces, y ahí pues la verdad que le puedo decir que yo me puse a pensar en todo lo que yo le podía dar a mi hija. En todo lo que yo podía hacer si yo me prostituía. Y yo me recuerdo muy bien y nunca se me va a olvidar la primera vez que yo lo hice por dinero. Porque yo me sentí tan sucia de mi cuerpo ese día y ahí empezó una etapa de mi vida, un tiempo del cual yo me sentía tan sucia. Porque por unos cuantos pesos yo vendí mi cuerpo. Porque yo decía, de todos modos, si me quedo y me ven, porque era muy cerca de donde yo vivía, era muy cerca, y dije yo, si yo me quedo y me ven, de todos modos van a decir que yo lo estoy haciendo. Y si yo no lo hago, más que voy a perder de ganar dinero. Entonces el enemigo me envolvió. Y le puedo decir que por casi 3 años yo me prostituí. Wow. Y muchos pueden decir, esa es la vida fácil. Esa es la vida más difícil. Porque no había noche de la cual yo decía, un día voy a salir de aquí. Un día yo voy a salir de aquí. Y al pasar del tiempo, se le viene dando a uno como una costumbre. Porque yo me prostituí por 3 años. Y todas las noches yo tomaba. Wow. Pero no porque yo quisiera tomar,
sino por la ambición de lo que a mí me pagaban por tomar. Pero había un vacío en mi corazón tan tremendo, ese vacío tan grande del cual yo lloraba todas las noches, del cual yo decía, un día yo voy a salir de aquí. Pero yo no encontraba una solución, no encontraba otra solución. Y le puedo decir que Dios me cuidó tanto. Amén. Porque Dios no permitió que ninguna enfermedad viniera a mi vida. Gloria al Señor. El Señor me cuidó tantas veces de tantos peligros, porque en esa vida hay mucho peligro. Así es. Porque el plan del enemigo, le voy a decir cuál era, que yo terminara como mi madre. Porque por muchos años mi madre hizo lo mismo. Santo. Por amor a nosotros, por darnos lo que según nosotros merecíamos. Y yo le puedo decir de que ese es el error más grande que uno de mujer puede cometer. Porque sí hay una salida, y esa salida se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque yo me sentía sucia. Yo me sentía que yo ya no tenía perdón de Dios. Yo me sentía que yo, la verdad, no, ya, como quien dice, ya no más voy a vivir y cualquier día me va a pasar lo mismo que a mi madre. Wow. Pero yo siempre yo le pedía al Señor y le decía, un día voy a salir de aquí. Un día. Hasta que la verdad le puedo decir de que yo ahí estaba, cometiendo el mismo adulterio todos los días. Y no me sentía que yo fuera una mujer que yo valiera. Porque en esa vida creemos de que no valemos. Pero ahí estaba Dios esperando Amén. que yo tomara la decisión. Pero Dios me cuidó tanto, Dios me libró de tantos peligros, porque en una ocasión yo me vi en el mismo, en la misma situación que mi madre pudo haber pasado. Yo estuve en esa misma situación del cual estuve a punto de morir. Y yo me recuerdo de que me dijeron, aquí te vas a morir. Wow. Y yo solo vi para el cielo, estaba una luna tan grande. Y solo le dije al Señor, Señor, no permitas que yo termine como mi madre. Santo. Yo tengo mis hijas. Y yo sé lo que es ser huérfana. Y yo no quiero que mis hijas vivan lo mismo que yo. No sé qué pasó, pero la persona que me quería hacer daño me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, mejor date la vuelta y me voy a ir. Entonces, yo ahí entendí y dije yo, el Señor me está dando una nueva oportunidad. Amén. Y yo andaba con una persona también, por mucho tiempo, andaba con una amiga y le dije yo, ¿sabes qué? Yo ya no. Yo ya Gloria no, al ya no. Señor. Yo, el Señor me ha dado una oportunidad y yo ya no quiero. Yo voy a aprovechar que el Señor me ha dado una oportunidad de poder vivir. Wow. Y me fui, porque en ese tiempo andábamos en México con ella.
y nos fuimos, nos regresamos para la casa. Y pues yo dije, pues voy a retomar mi nueva vida, yo voy a hacer un cambio en mi vida, yo voy a empezar a ir a la iglesia con mi hija. Y pues no acababan las cosas ahí, porque la verdad que Dios no te acusa, pero el hombre sí te acusa. Así es. Y yo iba a la iglesia y yo podía sentir el desprecio de las personas, el que me señalaban por lo que yo había hecho. Entonces yo dije, no, pues la verdad yo no sé. En ese tiempo yo no había tenido un encuentro con el Señor, porque yo fui religiosa. Yo empecé a ir a la iglesia por ir. Yo decía estar bien con el Señor. Yo decía, oh no, estoy en la iglesia, soy cristiana, pero no había habido un encuentro con Él. Mi corazón seguía amargado. Yo lloraba. Yo decía, y siempre mi reclamo toda mi vida, ¿por qué permitiste que mi madre se fuera? ¿Por qué has permitido que yo pasara por todo lo que he pasado? Todavía no había sanado. No había habido una sanación. Y con el pase del tiempo, empecé a tener una vida deliberada, una vida de doble cara, porque decía estar en la iglesia, pero cuando había una necesidad de pagar la renta, de hacer esto, de hacer lo otro, de darle de comer a mi hija, yo corría para aquel lugar. Wow. Creyendo que yo lo hacía, el Señor sabe que lo necesito. El Señor sabe que yo iba a la iglesia y cuando se me daba una oportunidad, yo le fallaba al Señor. Y creyendo yo de que, el Señor me perdona. Había en mí una iniquidad, porque yo ya pecaba deliberadamente, sabiendo que no era correcto, pero me justificaba y decía yo, Dios sabe que lo necesito. Uh-huh. No hay otra solución. Y así a veces vivimos muchas personas. Pero hasta cuando ya tenemos el encuentro genuino, un encuentro genuino, real, con del cual yo le puedo decir que hoy en día yo ya lo tuve con el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y pues pasaba el tiempo y yo seguía en las mismas. Y yo seguía. Y yendo a la iglesia todos los días con mi hija, pero engañándome yo misma. Hasta que un día me desperté en la madrugada y yo le dije, yo ya no aguanto. Yo ya no aguanto porque yo aparentaba estar bien, pero yo sabía que el dinero que estaba en mi mano era sucio. Y decía yo, pues, ya no aguanto yo ya. Yo ya quiero salir de esta vida. Yo ya no puedo más. Y me recuerdo que yo un día me desperté en la madrugada y le dije al Señor, yo ya no aguanto. Yo ya me siento sucia, porque como mujer yo ya no me sentía que valía. Porque yo quería tener un hogar, porque yo quería sentirme amada por alguien, porque yo quería saber lo que se sentía tener un hogar así bonito, ¿me entiende? Yo decía, ¿cómo será ser que digan, la esposa? o sentirme, no aparentar. Yo quería sentirme amada, yo quería, y yo lo decía en aquel tiempo, decía yo, si yo tuviera mi hogar, yo te serviría, Señor, le decía yo así al Señor. Aleluya.
Y pues le puedo decir de que esa madrugada yo me desperté y le dije, yo ya no aguanto. Yo ya no puedo más. Yo me siento sucia. Yo ya no quiero seguirme engañando yo misma. Y le dije yo quiero que usted me dé la oportunidad de poderme ir para Estados Unidos. Yo me recuerdo que me desperté y empecé a escribir. Santo. Porque siento yo que cuando yo le escribo al Señor, siento que hay una conexión. Amén. Porque para testimonio le puedo decir que no en una, ni en dos, casi como en unas 4 ocasiones que yo escribo lo que yo le estoy pidiendo al Señor, el Señor me lo da. Amén. Y me recuerdo que ese día yo me desperté y empecé a escribirle y le dije, yo me quiero ir para Estados Unidos. Yo no sé cómo usted lo va a hacer, porque yo no tenía nadie que me dijera, te presto el dinero, Wow. o yo te traigo. No, nada. Mis hermanas, pues, la verdad, nunca tenían sus hogares y pues era mucho dinero para alguien así venirse. Correcto. Y luego yo ya tenía mis 2 niñas. Entonces, ya como que no había una oportunidad del cual pudiera yo decir, aquí esta persona me ayuda. Entonces, yo me sentía sola. Tenía mis hijas, pero yo me sentía sola. Creía ser cristiana, pero yo me sentía sola. Iba a la iglesia todos los días, pero yo me sentía sola. Le fallaba al Señor, le pedía perdón, pero yo me sentía sola. Porque yo no me sentía que yo valía. Yo me sentía que no valía nada. Como mujer, yo me sentía que no valía nada, que no iba a haber ningún hombre que se fijara en mí, que no iba a haber ningún hombre que me valorara. Entonces, le puedo decir que yo le escribí al Señor y le dije, así yo me quiero ir. Así yo me quiero ir. Le empecé a decir, yo quiero llegar en 15 días, yo me voy a ir en trailer pidiendo ray. Con condiciones. Yo poniéndole al Señor cómo yo me quería venir. Amén. Y a pesar que yo le estaba siendo infiel a Él, porque yo estaba profanando el templo, yo estaba fallándole al Señor y aún así yo le estaba poniendo condiciones a Él de cómo yo me quería venir. Pero no se trata de cómo uno pueda llevar la vida, de cómo uno le puede fallar, porque la verdad que Dios no te señala. Amén. Dios no te acusa. Y Dios, a pesar que somos infieles, Dios es fiel. Él permanece. Amén. Y yo pude ver la mano de Dios, cómo el Señor me trajo a este país, cómo el Señor escuchó cada palabra de esa carta que yo le escribí. No le voy a decir que me lo dio así al pie de la letra como yo se lo escribí, me lo dio mucho mejor. Aleluya. Porque nosotros le pedimos, pero Él nos da todavía más. Santo. Y yo ahí pude ver y pude experimentar. Esa fue mi primera vez que yo pude ver cómo el Señor aumentó esa fe en mí. Cómo el Señor, aleluya. No sé, no le puedo decir cómo el Señor en ese momento me vio, cómo el Señor, o sea, para Él yo soy su niña. Amén. Y yo pienso que Él me ha de haber dicho en ese tiempo, hija, te lo voy a dar mejor de como me lo estás pidiendo. Porque
yo le escribí esa carta al Señor y yo le dije, yo en 15 días quiero llegar, yo no quiero que ningún hombre se aproveche de mí, yo me voy a ir con mi hija, pero yo le pedí una señal. Pero eso yo se lo pedí en mi mente y le dije yo, no sé cómo le va a hacer, pero yo quiero que alguien me dé $200 para yo poderme ir. Y le puedo decir que yo le pedía $200 porque yo le quería dejar 150 para mi niña, la pequeña, y me iba a venir con Alicia. Wow. Entonces, y yo dije, yo me voy. Y pues ya el siguiente, y le dije todavía, y lo que yo te ofrezco, Señor, le puse en la carta, son 15 días de ayuno, 15 días de oración y 3 días de ayuno. Yo dije, ahí le estoy dando todo, ¿verdad? Pero el Señor vio el deseo de mi corazón, porque yo sabía que allá en el país no pasas de ganar $3.75 al día. Wow. Y eso a mí no me alcanzaba para nada. Mi Entonces, madre por soltera. eso yo me veía en la obligación, en la necesidad, porque de decir, aquí lo hallo fácil, ¿verdad? Y les puedo decir a todas esas mujeres, porque puede haber un 80% de mujeres, puede haber un 20% de mujeres que lo hacen porque ellas quieren, que lo hacen por diversión, pero la mayoría de las mujeres lo hacen por la necesidad, Claro. porque no hayan otra solución. Y pueden haber muchas personas que te acusan y te dicen, no, lo hace porque es la vida fácil, que porque no le gusta trabajar. No. En Centroamérica se vive mucho de eso porque no hay Oportunidades de empleo, no hay oportunidades de cual usted pueda decir, ok. Luego, si no tienes estudios, no te contratan. Igual. Yeah. Entonces, nos vemos en la obligación, en la necesidad de hacer de tomar esa mala decisión. Así es. Pero les puedo decir que sí se puede salir de eso. Porque todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén. Y cuando decidimos buscar de Dios, el Señor suple abre todo. puertas. Y abre puertas. Amén. Yo me encontraba en esa necesidad porque yo ya no quería continuar en la misma vida que yo estaba. Porque yo le dije al Señor, permíteme poder estar en ese país, ¿no? Y yo voy a trabajar. Yo ya no me voy a prostituir. Yo ya no voy a vender mi cuerpo. Y el Señor me dio la oportunidad de poderme venir. Si me enjarané, Amén. yo no me enjarané con nada. Gloria al Señor. Le digo que esa carta yo se la escribí y el Señor me lo dio mucho mejor. Aleluya. Porque un martes yo salí de mi hogar. Un martes yo salí de mi hogar y un viernes de esa misma semana yo ya me estaba entregando en migración. Wow. ¿Cómo lo hizo el Señor? No sé. Una semana Porque antes. cruzar todo Guatemala, cruzar todo México, para las personas que han pasado por... Es de un mes y medio. Es mucho. Pero ni un viaje triple Express. especial logra llevarte en ese tan poco tiempo. Así es. Pero a mí quien me traía era el Rey de Reyes. Aleluya, santo. A mí quien me traía era Dios, porque me estaba dando una oportunidad. Amén. Él me estaba dando una oportunidad de poder cambiar de vida, de poder ver las cosas de diferente manera. Amén. Porque la verdad es de que Dios ha sido muy bueno en mi vida. Aleluya. Porque Dios me ha extendido y me ha perdonado 1,000 veces. Me ha perdonado tantas cosas de las cuales yo he hecho. Y el Señor me dio la oportunidad de estar en este país.
Y aquí, cuando yo llegué a este país, yo pude ver bendición de trabajo. Amén. Porque al muy poco tiempo de yo de haber entrado a este país, yo empecé a trabajar. Yo ya no hice, no volví a hacer lo que yo allá hacía. Amén. Porque había mucho trabajo, bien pagado. Bueno, en ese entonces cuando uno recién viene, yo me pagaban y yo cuando la primera vez que tuve un billete de $100 aquí en Estados Unidos, sabiendo que era porque trabajé por 2 años limpiando casas. Y le quiero decir de que de igual manera el Señor me dio la oportunidad de estar aquí sin gastar ni un peso, porque yo me vine con $50, dejándole a mi prima ya 150 y yo me vine con $50. ¿Y sabe cuánto yo gasté en el camino? Fueron $12. Wow. Todavía yo Gloria al traía Señor. el vuelto de los $50 porque el Señor me puso solo personas buenas en el camino. Aleluya. Me vine en tráiler con mi hija. No aguantamos hambre, no aguantamos sed, no aguantamos. O sea, veníamos como unas reinas. Aleluya. Y ni un retén nos paró. Santo. Así nos venimos. Así el Señor me trajo con todo y mi hija. Y el Señor me dio la oportunidad de poder estar acá, de poder entrar, porque no me crucé el río. No pasé una noche sin un techo. Ese mismo día, viernes, que yo llegué a la frontera, yo pasé el puente como que si yo traía un pasaporte. Aleluya. Y yo pasé y me entregué a migración. Todo por lo legal. Todo por lo legal. Amén, amén. Y pasé un mes en una casa de hogar, pero le quiero decir que ahí por primera vez yo conocí un buffet. Porque nos daban comida a lo exagerado. Y fueron como unas vacaciones que el Señor permitió bonito. Amén. Y desde entonces yo salí, llegamos aquí a Estados Unidos con mi hija, empecé a trabajar, pero todavía había un vacío en mi corazón. Porque había una necesidad en mí, todavía estaba ese sentimiento de mi mamá, de todo lo que yo había pasado en mi vida pasada, de todo lo que yo había vivido. Había un sentimiento porque todavía estaba ese dolor en mi corazón. Todavía yo no se lo había entregado al Señor. Todavía, a pesar de todo lo que Dios había hecho en mi vida anteriormente, de cómo el Señor me sacó de esa vida vergonzosa, de cómo el Señor me libró de tantos peligros. Amén. De cómo el Señor cuidó de mí, cuidó de mi cuerpo, que nunca me enfermé, nunca agarré una enfermedad. El Señor me libró de todo eso. El Señor no permitió que en mí hubiera un vicio hacia la bebida. O sea, el Señor me libró de tantas cosas, pero había un vacío todavía en mi corazón. Algo que todavía no había sido sanado. Ah, santo. Entonces, yo empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar, pero al final del día yo había un vacío en mi corazón. Yo me sentía sola. Le puedo decir que como mujer, como persona, yo había una soledad en mí y yo podía trabajar todos los días, estar con mi hija, estar feliz, pero todavía no estaba yo completamente feliz. Pero le puedo decir de que en ese tiempo, un año antes, para una Navidad, yo le dije al Señor, yo ya no aguanto.
Yo sé que tú me has bendecido. Fue ahí como mi segunda carta que yo le hice a él. Ya, la verdad, yo me siento, necesito que tú, no sé cómo tú le vas a hacer, le volví a escribir, pero yo necesito que tú permitas que haya alguien que me valore. Yo quiero tener un esposo que me ame, quiero sentirme amada, quiero sentirme que hay alguien que me valore como mujer. Y yo no sé, le dije yo, pero yo este otro año yo me quiero casar. Y la verdad es de que se lo pedí con el corazón. Y le puedo decir de que sí, el Señor me volvió a sorprender. Porque a los pocos meses el Señor permitió que usted y yo nos conociéramos. Amén. Y pudiéramos formar un hermoso hogar donde se puede ver la mano de Dios. Amén. Donde yo le puedo decir, como su esposa que soy, como su amiga, como su hermana en Cristo, de que yo soy muy feliz. Aleluya. Y el Señor sanó mi corazón, porque en una ocasión yo tuve un encuentro con Él y el Señor sanó todas mis heridas. Y el Señor me liberó, porque fue en una clase donde se hacían en la casa pastoral, donde el Señor usó una hermana, a una profeta, para yo poder ser liberada de todo ese dolor que yo sentía. Porque como yo fui liberada, porque todo lo que yo pasé en mi vida, todo lo que yo pude ver experimentado en el mundo, y no había una felicidad. Yo puedo decirle que yo empecé a ser feliz cuando yo me casé, cuando yo fui liberada, cuando vi cómo el Señor me dio una familia tan hermosa, cómo el Señor me ha dado 5 hijas, de lo cual yo le puedo decir que el Señor me sorprendió, porque yo hoy en día le puedo decir que todo lo que yo viví anteriormente valió la pena, porque el Señor me limpió, me restauró. Amén. He podido tener un encuentro con Él y yo sé qué cosas grandes Él tiene para mi vida. Amén, así es. Y como matrimonio le puedo decir que yo soy muy feliz, que el Señor me dio el esposo. No lo escogí yo, Él lo escogió. Porque no se trata de que si hay economía o si no, sino yo siempre lo he dicho, nosotros somos millonarios de amor. Yo soy millonaria de amor, porque en mi mesa no falta el pan. Amén. Porque a pesar de tantos procesos que hemos pasado, el Señor ha extendido su mano de misericordia, amén, de poder. Y el Señor me ha sorprendido todos los días. Amén. Porque hoy yo le puedo decir, yo valgo la sangre de Cristo. Aleluya. Porque el plan que el enemigo tenía para mí fue desbaratado. Porque yo tomé la decisión de buscar de Dios, de darle un cambio a mi vida, de poder decir, dejar el pasado, porque el Señor me lo perdonó. Y no hay quien me acuse, porque Él ya me perdonó. Amén. Y eso es lo importante. Amén. Porque Él ha perdonado cada uno de mis errores. Y aquí estoy sentada. Y nunca en aquel tiempo me imaginé poder haberlo logrado, pero lo hice de la mano de Dios. Amén. Porque yo le puedo decir de que el Señor es de una, de dos y de muchas oportunidades. Amén. Y hoy le puedo decir que yo soy feliz. Gloria al Señor. Que me siento completa,
Me siento agradecida con el Señor porque todas esas cadenas fueron rotas. Amén. Porque yo pude perdonar a mi abuela. Santo. Yo pude perdonar a toda mi familia, a mis tías, las amo. A cada uno de mi familia por nombre, los amo. Gloria al Señor. Y si pasé lo que pasé, si tuve esos desprecios, era porque el Señor quería forjar mi carácter. Aleluya. Y aquí estoy. Y yo le puedo decir que me pueden hacer lo que el enemigo quiera hacerme, pero yo sé que el Señor es quien levanta mi cabeza. Amén. Porque yo sé que toda raíz de amargura te puede llevar a la perdición. Así es. Pero si decidimos desraigar y entregárselo al Señor, somos libres. Amén. Y yo le puedo decir, hoy en día yo soy libre. Aleluya. De todo mi pasado, yo soy libre. Aleluya. De todo lo que Santo. en mí pudo, que me señalaran, yo soy libre. Santo. Y soy feliz. Tengo un matrimonio maravilloso. Aleluya. Tengo un esposo maravilloso. Gloria al Tengo a Señor. mis hijas, el Señor nos ha librado de tantas cosas. Amén, así es. Y lo seguirá haciendo. Amén. Sí. Pues, ¿qué le puedo preguntar si ya lo dijo todo? Sí. Ese vacío existencial, ¿verdad? Que siempre tenemos antes de llegar al Señor. Está ahí. Es real. Sí. Es real porque todos lo hemos pasado. Todos lo hemos vivido y hemos llegado a un punto tan extremo del cual decimos, ya mi vida no vale nada. Cuando valemos la sangre de Amén. Cristo, porque Él dio su vida por nosotros. Y en ese momento, cuando estamos en esas angustias, no lo entendemos. Pero podemos verlo, ahora lo vemos de diferente manera. Hoy que estamos dentro en el caminar del Señor. Amén, así es. Vemos de que no fue por nuestra inteligencia. No. No fue porque, como decimos en mi país, somos buzos. No. No. Fue por la misericordia Amén, del Señor. así es. Que Él estuvo ahí poniendo su mano de protección, mandando sus ángeles a que nos protegieran. Porque se imagina en esa vida tan oscura, cuánto peligro había. Sí. Cuánto peligro el Señor la libró. De cuánta enfermedad, cuánto peligro pudo haber pasado y el Señor mandaba a sus ángeles a pelear. Amén. Sí, porque desde el vientre de su madre fue escogida, no fue llamada. Amén. ¿Se siente Angélica Chávez una escogida? Amén. Sí, me siento una escogida por todo lo que he pasado y porque hasta aquí el Señor me ha ayudado y lo seguirá haciendo. Y ese vacío ya está lleno. Sí, el Señor lo llenó con su amor. Aleluya, porque santo. Yo he podido experimentar los abrazos del Señor. Yo he podido experimentar esa voz audible que te dice, eres la niña de mis ojos. Santo. Eres mi princesa. Vales la sangre de Cristo. Yo lo he podido experimentar. Yo he podido sentir esos abrazos del Rey. Yo he podido sentir esas caricias de Dios, ¿no? Del cual ha llenado y me ha hecho creer, como dijo un hermano, es que yo soy la hija de Dios. Amén. Yo valgo la sangre de Cristo. Amén. No somos hijos de cualquiera. No. Somos hijos del Rey de Reyes. Sí. En algún momento ha querido tirar la toalla después de ese encuentro que tuvo con el Señor. No, porque lo que el mundo me ofrece es perdición. Pero en Cristo encuentro la salvación, encuentro la liberación, en Él encuentro el amor, en Él encuentro ese vacío que yo tenía en mi corazón, en Él lo he podido encontrar. Esa llenura Del Espíritu Santo. Amén. Así es. Amén, aleluya.
Entonces volver para atrás no es opción. No es opción, porque ya lo mío no es por lo que el Señor me vaya a dar, es por agradecimiento de todo lo que Él ya hizo en mi vida. Amén. Porque he probado de muchas cosas en el mundo y nunca fui feliz, pero más hoy en Cristo soy más que feliz. Aleluya, gloria al Señor. Y nos lleva a la palabra cuando en la palabra nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso lo tenemos que poner en práctica el Amén. día con día. Ya fuimos lavados con su sangre. Hay que revestirnos de la armadura. Amén. Y seguir adelante. Amén, así es. Seguir adelante. Porque le puedo decir de igual manera de que yo sé qué es lo que es estar del otro lado y qué es lo que es estar de este lado. Porque el Señor no nos ha puesto como jueces. Amén, para acusar. Así es. Yo hoy le puedo decir si yo veo una persona que ha vivido lo que yo he vivido, yo no tengo siento ese deseo de poderle decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Adelante, porque nosotros no tenemos que acusar, nosotros tenemos que ayudar a levantar a esas personas. Y para eso el Señor la escogió. Amén. Para eso fue todo ese proceso. Así es. Porque usted va a poder llegar y hablar con autoridad a esas personas que están pasando esas mismas situaciones. Sí. Va a tener la autoridad y el respaldo de papá para poder hablarle a esas niñas, a esas mujeres que creen que no hay salida, mas sí la hay, porque aquí lo podemos ver. Amén. Aquí podemos ver ese testimonio vivo, palpable, así que es. Sí se puede, ese milagro que Dios hizo en su vida. Así porque es. Yo lo veo de esa manera. Es un milagro caminando, es un milagro palpable, ¿sí? Y créame que, como usted dice, yo soy más feliz de que el Señor haya puesto una mujer como usted, una mujer virtuosa, una mujer sabia, hermosa, en todos los sentidos. La admiro, la respeto y me siento súper bendecido. Y le pregunto, y yo siempre se lo he dicho, yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿qué vistes en mí para merecer yo tanta mujer? La amo con todo mi corazón. Sí, y adelante, sierva. ¿Qué le puede decir a esas personas que están viviendo esa misma situación? Que hay una salida, que esa salida es Cristo Jesús. Y en Él vamos a encontrar ese vacío. Porque muchas de esas mujeres, la mayoría, se lo puedo decir, que tienen un vacío en su corazón. Amén. Que aparentan la felicidad, pero no. En las noches lloran. En las noches se llora. Son tragos amargos. Así es. Pero hay una solución. Es Cristo Jesús, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador. Amén. Amén. Pues sierva, ha sido un placer tenerla, escuchar ese testimonio de impacto que ojalá, y yo estoy seguro que así va a ser, que va a llegar a esas personas que lo están necesitando y va a ser de mucha bendición. Gracias por compartirlo. Gracias por tomarse su tiempo, por tener el valor de hablar de algo que posiblemente diga usted es para mi vergüenza, pero no, es para que el Rey de Reyes sea glorificado. Amén, así es. Y que vean la mano de poder del Todopoderoso. Amén. Que sí se puede, sí se pudo, y aquí está. Amén. Cristo Jesús transformó su vida. Amén, así y la es. pasó de las tinieblas a la luz. Amén, amén. Porque Gloria al Señor. soy libre por en eso. Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues sierva, si nos hace el privilegio de despedirnos con una oración. Amén. Aleluya, Amén. santo. Gracias, Señor Jesús. Te damos en esta hora, Gracias, Padre, por Rey este de la precioso gloria, por momento, este Señor. momento tan hermoso, Esperamos, Padre Padre. Celestial, que este
Que este testimonio llegue a esos corazones necesitados, mi Rey amado. Gracias te damos, Padre Celestial. Toda gloria y toda honra es para ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la libertad que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Padre, por la cobertura preciosa, Señor, que usted ha dado en nosotros, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor Jesús. Nos despedimos, Padre, mas no de tu presencia, Señor, porque tú vives en nuestros corazones, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toda gloria y toda honra es para ti, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, por haber estado conectados con nosotros, no con nosotros, sino con el Rey de Reyes, ¿verdad? Y que este testimonio de impacto haya llegado a sus corazones y haya transformado esas vidas, ¿verdad? Que es el propósito de esto. Gracias por compartirlo y les pedimos que lo sigan compartiendo para que lleguen a más almas necesitadas. Somos un manantial en el desierto. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor siempre more con ustedes.